Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión, con el tema los adultos mayores. Los invito a que reflexionen cómo el mundo de hoy, cómo la ciencia médica, cómo las personas nos catalogan a las personas de la edad adulta. Les tengo toda esta información. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. He investigado y encontré que la Organización Mundial de la Salud considera que un adulto mayor es una persona de 60 años en adelante, que algunos nos consideran adultos mayores disfuncionales debido a que, a causa de los problemas naturales que tenemos, el envejecimiento, necesitamos ayuda de llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Además, somos más vulnerables a diversas enfermedades y por lo tanto requerimos una constante observación y atención médica. Por otra parte, debido al aumento en la esperanza de vida, el proceso natural de envejecimiento y a la vulnerabilidad física, social y psicológica, se ha incrementado el número de padecimientos y sus complicaciones con predominio de las enfermedades. Es importante considerar que es posible ser un adulto mayor saludable, ya que el envejecimiento es un proceso de cambios que tiene el organismo a través del tiempo y puede ser negativo o positivo según nuestro estilo de vida. Antes que nada, debemos tener en mente que es un proceso absolutamente natural e irremediable por el que atraviesa toda persona con el paso del tiempo. Nosotros, los cuidadores de adultos mayores, es común sentirnos frustrados con tristeza, sobre todo porque como somos familiares, que podemos no tener bien entendido el estado de vejez. Por otra parte, la concepción que se tiene de las personas de la edad avanzada no es muy positiva. Se asocia al adulto mayor con ideas como una etapa productiva concluida, la incapacidad y la soledad. Es común que nos olvidemos que aún somos personas con capacidad, intereses e inquietudes muy particulares. Nuestra labor a nivel social es ayudar a redescubrir sus capacidades y habilidades, enriquecer la autoestima y hacernos parte activa de nuestro grupo familiar. Muchas de las enfermedades degenerativas no surgen propiamente durante la vejez, sino que aparecen con anterioridad, pero se diagnostican hasta después. Frecuentemente se cree que los padecimientos de la tercera edad son originados por la vejez en sí misma, pero hay que considerar que el envejecimiento del organismo no es uniforme, sino que algunos órganos envejecen más rápido que otros. Ahora, otros puntos que debemos considerar sobre la vejez son que es una etapa en la que el riesgo de enfermarse puede incrementarse. Sin embargo, el ejercicio y las actividades mentales diarias lo disminuyen. Puede haber vulnerabilidad al estrés psicológico, fisiológico y social que aumentaría al presentar alguna enfermedad, accidentes, fallecimientos de seres queridos, inseguridad económica, entre otros. Dificultades cotidianas en los adultos mayores.
No consideramos realizar por nosotros mismos las actividades más elementales de la vida diaria. Algunas de estas actividades cotidianas en las que tenemos mayor dificultad para realizar son subir y bajar escaleras, el aseo personal que resulta complicado por perder el equilibrio o resbalarse fácilmente, el vestirnos por no tener la flexibilidad en los brazos y no poder anudar los zapatos nosotros los hombres, no salir de la casa por la desconfianza de no ver bien, no querer usar el teléfono por no alcanzar ver los números y desesperarse al marcar, no querer cocinar por la molestia de estar parados o tener rigidez en los brazos. Recordemos que no todos perdemos las facultades de golpe y también habrá personas que aún pueden valerse por sí mismas. La inteligencia y memoria de nosotros los adultos, según un estudio realizado por Shire y Willis, el nivel de inteligencia se mantiene estable luego de los 30 años hasta mediados de los 50. Entre los 53 y los 60 de edad se presenta un pequeño decremento y luego de los 60 se presenta una nueva disminución. Por lo general se distinguen dos tipos funcionales de inteligencia, la fluida y la cristalizada. La primera representa la capacidad de resolver problemas nuevos. La segunda, la capacidad de resolver problemas según la acumulación de experiencias anteriores. Por consecuencia, la inteligencia fluida disminuye conforme el tiempo transcurre, pero la cristalizada aumenta, es decir, que los adultos mayores presentan un alto grado de inteligencia relacionada a las experiencias. Además, es importante considerar que las habilidades intelectuales pueden mantenerse en un buen nivel de funcionamiento sin alteraciones importantes. A pesar del transcurrir del tiempo en los adultos mayores, la memoria de corto plazo es la que se deteriora con más facilidad. En cambio, es común que la memoria a largo plazo asociada al pasado lejano se conserve asombrosamente. La creatividad de un adulto mayor, por su parte, ciertamente puede resultar limitada a causa de problemas de salud o incapacidad física, pero no hay que olvidar que la creatividad y la productividad no dependen solo de la salud, sino también de una apreciación y reconocimiento de parte de las personas que lo rodean. Por ello, es importante integrar a los adultos mayores y reconocer sus contribuciones dentro de su familia o entorno. Esta es una colaboración e información proporcionada por el Centro de Salud Isidro Fabela de Santo Tomás Ajusco. Gracias por haber llegado al final del video. Les agradezco mucho la atención que les prestaron. Si tienen alguna duda, con todo gusto lo pueden dejar en el lugar de los comentarios. Con gusto les responderé. En la parte de arriba les tengo unos videos que he publicado anteriormente. Hasta la próxima, nos vemos.